Buenas noches. Voy a hacer una breve explicación sobre la guía B, la guía base B de la 11.5, ¿verdad? Para lo cual voy a recordar lo aprendido en clase. Dice que con base a las siguientes funciones lineales determino la condición que debe cumplir para que la función lineal posea inversa. Verifique que cada par ordenado x, y corresponde a una función dada. Ok, como se muestra a continuación, vienen diversas opciones A, B, C y D, ¿verdad? En este caso vamos a explicar la A, C, A, F, que está definida de R en R, ¿verdad? Con dominio en R y codominio en R. La función fx igual a 2x más 1. Verifique que el par ordenado 1,3 pertenece a F. Esto significa que el par ordenado 1,3 pertenece a F, donde este 1, ¿verdad? Como todos sabemos, ese 1 va a ser mi valor de x. Este 1 que aparece aquí va a ser mi valor de x. Mi valor de x. Y el 3, ¿verdad? Que aparece ahí, va a ser el valor de y. Entonces lo estoy señalando para que cuando estén repasando la explicación no se pierdan. Entonces mi primer valor va a ser x, mi segundo valor va a ser y. ¿Okay? Me dice que el par ordenado 1,3 pertenece a f, que esto se hace sustituyendo el x en el criterio de f para obtener el valor de y. Además, si g está definido de r en R, ¿verdad? De dominio R y codominio R con la función g de x igual a x menos 1 sobre 2, verifique que el par ordenado 3,1 pertenece a g. Aquí lo que estamos haciendo es invirtiendo el par ordenado de f para determinar el par ordenado de g. En ese caso, el inverso del par ordenado de f es 3,1 y el inverso del par ordenado de g es 1,3. Ok, lo primero que hago es copiar todo este criterio tal como está acá. Me dicen que sea f que está definido en R con la función fx igual a 2x más 1, verifique que el par ordenado 1,3 pertenece a f. Lo primero que hago yo es que tomo este elemento de x, ¿verdad? Que está ahí y lo sustituyo donde está la x de la función. Entonces lo voy a sustituir ahí y aquí. Okay. Entonces escribo f de 1 es igual a 2, abro paréntesis, donde está la x, escribo el 1, cierro paréntesis, más 1. Meto esto en la calculadora tal como está. Y eso me da automáticamente 3. Entonces, como está dando el valor de y, que es 3, está dando el valor de y, que es 3.
entonces podemos decir que se cumple que el pa ordenado 1,3 pertenece a f. En el momento que ya no dé el valor de y, entonces quiere decir no da el mismo valor del pa ordenado en y, quiere decir que ese pa ordenado no pertenece a la función. Ahora hay que tomar este par ordenado y verificar, como dice, si g está definido de r en r, de g de x igual a x menos 1 sobre 2, verifique que el pa ordenado 3,1 pertenece a g. Ok, entonces yo hago lo mismo. Donde está la x, que en este caso sería aquí, la cambio por el 3 de acá, que es x, ¿verdad? Ya sabemos que el primer elemento es x, el segundo es y. Ok, lo cambio acá también donde está la x y escribo una función, ¿verdad? G de 3 igual a, por aquí que no lo vean, eso es un 3. G de 3 igual a 3, la x la estoy cambiando por el 3 que está acá, 3 menos 1 sobre 2. Y si yo meto eso a la calculadora, con esta de acá, 3 menos 1 sobre 2, y automáticamente me da 1. Ok, quiere decir que como me dio 1, que es el valor de y que está acá, entonces puedo concluir, ¿verdad? Le voy a hacer una flecha acá, como me dio 1, puedo concluir que el pa ordenado, como me dio este 1 que está acá, ¿verdad? Puedo concluir, se cumple que el pa ordenado 3,1 pertenece a g. Y si eso ocurre, que ambos pares ordenados pertenecen a la función, ocurre lo siguiente. Esto nos muestra que el pa ordenado 1,3 es un pa ordenado en f, y al invertirlo sería 3,1 es un pa ordenado en g. Cuando se puede verificar que esto sucede en todos los pares ordenados del dominio del dominio y el ámbito de f y g, podemos afirmar que f y g son funciones inversas. Ok, voy a ir a la práctica donde dice, tengo que bajarle un poquito el, pongo en práctica lo aprendido en clase, tomando como referencia el apartado de voy a recordar lo aprendido, verifico si las siguientes funciones f y g son funciones inversas a partir de los pares ordenados dados en cada ejercicio. Son 2 ejercicios para resolver por semana. Ok, entonces voy a resolver el ejercicio de la semana que comprende del 1 de septiembre al 4 de septiembre. En dicha semana hay que verificar que en la función que está definida de R en R, ¿verdad? Ya dijimos que el primer elemento es dominio, el segundo elemento es codominio, con una función f de x igual a x más 1. Hay que verificar que el pa ordenado 1,3 pertenece a g y que el pa ordenado ¿verdad? Y que en la función g que está definida de r en r con g de x igual a x menos 1, hay que verificar que el pa ordenado 3,1 pertenece a g. Lo primero que hago es que copio lo que está en amarillo, ¿verdad? Y hay que verificar que el 1 sustituido en la función en x me da automáticamente el 3. Ok, escribo f de 1 igual a 1 más 3. Ok, si yo escribo esto en la calculadora, ¿verdad? Que estoy repintando ahí de color rosado, entonces ahí me daría 1 más 3 más 2, perdón, da 3. Y me está dando el valor de y. Si eso se cumple, automáticamente yo puedo decir que se cumple que el pa ordenado 1,3 pertenece a la función. ¿Por qué? Si al tomar el valor de x, que es 1, y sustituirlo en el criterio donde está la x, me da el valor de y, entonces quiere decir que el pa ordenado pertenece a la función. Entonces aquí voy a señalar con una flecha
que me dio 3. Ahora voy a verificar que en la función g, que está definido de R en R, ¿verdad? Con g de x igual a x menos 2, verifique que 3,1 pertenece a g. Exactamente lo mismo, se toma el valor de 3, que es x, se sustituye en el criterio donde está la x, aquí y aquí. Entonces aquí sería aquí quedaría g de 3 igual a 3 menos 2. Esto en la calculadora menos 2 automáticamente me da 1. Como me está dando el 1, que es el valor de y de acá, entonces se puede decir que se cumple que el par ordenado 3,1 pertenece a g. Entonces hago una flechita, está dando igual al 1 que está acá, ¿verdad? Entonces automáticamente puedo decir que se cumple que el par ordenado 3,1 pertenece a g. Como tanto para f y g se cumplió, entonces esto nos muestra que 1,3 es un par ordenado en f, y al invertirlo 3,1 es un par ordenado en g. Cuando se puede verificar que esto sucede con todos los par ordenados del dominio y del ámbito de f y g, podemos afirmar que f y g son funciones inversas. Ok, eso sería el ejercicio de la primera, ese es el ejercicio A. Ahora voy con el ejercicio B. Con el ejercicio B exactamente me están dando lo mismo, me dan un criterio, hay que determinar que ese par ordenado, hay que verificar si ese par ordenado pertenece a f, lo voy a señalar con color rosado. Lo mismo hay que hacer con la función g, verificar si el par ordenado menos 1,1 pertenece a g, y si se cumpliera que ambos pares ordenados sustituyendo el valor de x en cada función se cumpla para f y para g, entonces son inversas. Caso contrario no. Ok, entonces aquí lo que se hace es que yo copio lo que está de color rosado, como lo dice acá, ¿verdad? Todo lo que está de color rosado, aquí lo estoy marcando. Y mi primer elemento es x, entonces el x de acá lo voy a sustituir donde está la x del criterio, de color turquesa con lo de color turquesa, tanto aquí como en esta parte de acá. ¿Okay? Y a eso me daría f de 1 igual a 3, abro paréntesis, 1, cierro paréntesis, menos 4. Esto en la calculadora, si yo lo meto a la calculadora, me da 3, paréntesis, 1, cierro paréntesis, menos 4, y automáticamente me da menos 1. Quiere decir que si da menos 1, ¿verdad? Se cumplió, está dando el valor de y. Entonces si da menos 1, se cumple que el par ordenado 1, menos 1 pertenece a f. Entonces para lo cual yo voy a señalar con la flecha que como está dando es igual a 1, está dando igual a menos 1 de y, ¿verdad? Entonces se cumplió que ese par ordenado pertenece a la función f. Ahora hay que probar que en la función g, ¿verdad? Que en la función g hay que verificar que el par ordenado menos 1,1 pertenece a g. De hecho, este par ordenado es el inverso de f. Si le pregunto cuál es el inverso del par ordenado f, es menos 1,1. Ok, entonces se hace exactamente lo mismo. Se toma y se cambia donde está la x por el menos 1 que está acá. Se escribe g de menos 1 igual a 1/3, abro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, menos 4/3. Y si yo meto eso en la calculadora, que se hace de la siguiente forma, se escribe
Fracción, un tercio, corro, abro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, menos 4 tercios. Okay, y eso me da automáticamente menos 5 tercios. Quiere decir que como este valor de acá, menos 5 tercios, es diferente que 1, el valor de y, entonces podemos decir que el power ordenado menos 1,1 no pertenece a G. Eso es lo que significa, que no pertenece a G cuando ocurre eso. Entonces ¿qué podemos decir? Por lo tanto, aquí sería, por lo tanto, f y g no son funciones inversas. Porque eso sería la primera semana. Esta línea que le paso al no pertenece significa que no pertenece. Entonces vamos a ver si por acá hay un símbolo que me permita representarlo más detalladamente. La no pertenencia. ¿Okay? Entonces por cualquier situación que no lo encuentren, lo que hacen es escribir una E y pasarle una rayita. Eso significa no pertenencia. Porque en la semana que corresponde del 7 al 11 de septiembre, exactamente me dan otra opción, la A. Entonces hay que verificar que en esta función, ¿verdad?, que va de acá hasta acá, ¿okay?, sustituyendo el valor de x, que en ese caso es 1, en ese criterio que me están dando acá, me va a dar 5. Entonces y en la otra función que está de color, pintada de color gris, ok, sustituyendo el valor de 5 en x, me va a dar 1. Okay, para determinar si son funciones inversas, lo primero que tengo que hacer es copio la parte que está en color turquesa, como está acá, ¿verdad? Donde está el x lo voy a cambiar por 1. Lo que está en x vale 1, entonces cambio el x por 1 acá y acá. Sí, entonces lo voy a marcar. Sí, entonces ahora escribo f de 1 igual a 10 menos 5, abro paréntesis, 1, cierro paréntesis. Ok, si yo meto la calculadora a esto, automáticamente sé que me da 10 menos 5, abro paréntesis, el 1, cierro paréntesis, igual. Y eso me va a dar 5. Se cumple que el power ordenado 1,5 pertenece a f. ¿Por qué? Porque me está dando el valor de y del power ordenado. Entonces, para representarlo, lo que hago es agarrar una flechita, puedo trazar la línea aquí, quiere decir que me está dando igual el 5 que está en y. Entonces podemos decir que se cumple que el power ordenado 1,5 pertenece a f. Hay que hacer la verificación en g. Entonces para eso yo escribo el criterio que está definido de g, que está definido en R, con g de x igual a 2 menos a 2 menos un quinto de x. Verifique que 5,1, ¿verdad?, que es el inverso de 1,5, pertenece a g. Ok, entonces lo primero que hago es que tomo la parte del criterio, cambio la x por el 5 de la x que está acá, y cambio este 5 que es x,
estoy repintando acá por el 5 que está acá. Ok, entonces aquí sería lo siguiente. Se hace. Aquí sería 5 igual a 2 menos un quinto, abro paréntesis, 5, cierro paréntesis, igual que con la calculadora. Sería escribir 2 menos fracción 1 sobre 5, forro, abro paréntesis, 5, cierro paréntesis, igual. Y eso me da igual a 1. Entonces, se cumple que el par ordenado 5,1 pertenece a G. Ok, como ya se cumplió eso, entonces, ¿qué podemos decir? Como dio igual a 1, que era el valor de Y, entonces para que vean, como este dio igual al 1 que está aquí, que es Y, entonces se cumple que el par ordenado 5,1 pertenece a G. Y si eso ocurre, automáticamente podemos decir, esto nos muestra que 1,5 es un par ordenado en F y que al invertirlo, es decir, 5,1 es un par ordenado en G. Cuando se puede verificar esto, cuando se puede verificar que eso sucede con todos los par ordenados del dominio y del ámbito de F y G, podemos afirmar que F y G son funciones inversas. Ok, entonces voy con la B. Okay, la B de la segunda semana de septiembre. Okay. En la B de la segunda semana de septiembre, lo que hay que hacer es que esta parte que está acá, hay que verificar que el par ordenado 2,3 pertenece a F. Se hace exactamente lo mismo. Donde está la X, lo voy a cambiar por el valor de 2, que es X. Entonces aquí sería F de 2 igual a 2 más 2, que es igual 4. Pero resulta que este 4 no es igual. Este 4 podemos decir que no es igual que el 3 que aparece aquí en Y. Entonces podemos decir que el par ordenado 2,3 no pertenece, esa E con la rayita no pertenece a F. Ok. Y si eso ocurre, bueno, y me faltó. Ok. Y después de eso tengo que tomar el criterio g de x, que está definido en R con g de x igual a 1 menos 2. Verifique que 3,2 pertenece a G. Entonces se hace exactamente lo mismo. Se toma la X de acá y se cambia por el 3. Esta X de acá la voy a cambiar por el 3 de acá y me va a dar G de 3 igual a 3 menos 2. Que eso me da en la calculadora automáticamente 3 menos 2, que queda 1. Ok, no me está dando el valor de Y, que es 2. Como no me está dando el valor de Y, que es 2, porque aquí me está dando 1 y aquí es 2, no son iguales. Entonces el par ordenado 3,2 no pertenece a G. Entonces yo puedo escribir aquí, por lo tanto, F y G no son funciones inversas. Ok, voy con la semana 3. En la semana 3 es exactamente lo mismo. En la semana 3 se hace exactamente lo mismo. Se toma esta parte de criterio, ¿verdad? Hay que verificar que sustituyendo el valor de x, que es 1, en la x de la función ahí,
y ahí todo lo que está pintado en color turquesa lo tengo que cambiar por 1, me va a dar 3 en Y. Ok, entonces yo lo que hago es que tomo la función y cambio por 1 aquí, cambio aquí la X por 1, y para eso voy a abrir paréntesis. Si yo meto esto a la calculadora, eso me va a dar automáticamente 2, abro paréntesis, 1, cierro paréntesis, más 2. Y eso me va a dar 4. ¿Qué quiere decir? Que al darme 4, este 4 que está en color amarillo no es igual al 3 que está acá. Ok, entonces 4 no es igual a 3. Ok, entonces no es igual. Si no es igual, no son iguales, entonces ¿qué puedo concluir? Muy fácil. Al 3 de Y, como no es igual este 4 por aquello, este 4 amarillo no es igual al 3 de acá. Ok, entonces si no son iguales podemos concluir que el par ordenado uno coma 3 no pertenece a F, y para se pone la E, este significa pertenece, pero para que no pertenezca lo que hay que hacer es pasarle una línea a esa E aquí, y con eso estoy identificando que no pertenece a F. Entonces luego, pero ahí no queda todo, hay que verificar. Entonces ya con solo eso vamos a hacer la verificación de G. La verificación de G. Entonces se hace exactamente lo mismo, se copia esta parte de la función, ¿sí? Se cambia este X de acá, lo voy a colar en color amarillo, y esta X de acá, igual que esta X de acá. ¿Por quién? Por 3. Y si yo meto esto a la calculadora, que voy a pintar en color amarillo, automáticamente me va a dar que 3 menos 2 es igual a 1. Ok, entonces este 1 podemos decir, como me está dando igual a 1, entonces el par ordenado 3,1 pertenece a G. Ok, entonces como me está dando igual que 1, entonces podemos decir que el par ordenado 3,1 pertenece a G. Este dio igual al 1 acá. Ok, entonces, pero como el anterior no me está dando igual el valor de Y, entonces que podemos, con solo una que ya no dé, entonces podemos decir, por lo tanto, F y G
no son funciones inversas. Vamos a hacer con la B de la tercera semana, que se hace exactamente lo mismo. Se copia todo esto. Entonces ya cuando vamos a hacer la B, entonces igual se cambia el valor, de X, este X de acá, por el 1 que aparece acá, y se cambia acá el X también por el 1. Ok, y se escribe la función, ¿verdad? Pero donde está la X la voy a cambiar por 1, aquí y aquí. Ok, y si yo metiendo esto a la calculadora, lo que estoy repintando con color amarillo, me da igual a menos 1 que está acá, entonces sí va a pertenecer. Caso contrario, que no me dé igual a menos 1, entonces no va a pertenecer a f. Y si no pertenece a f, por lo tanto, no se va a cumplir que sea función inversa. Entonces sería 1 menos 4 igual a menos 3. Me dio igual a menos 3. Entonces este menos 3, porque me dio igual a menos 3, vamos a decir que el par ordenado, okay, 1, par ordenado 1, menos 1 no pertenece no pertenece a f. Y como dije muy claramente, si no pertenece a f, entonces automáticamente no es función inversa, no va a ser función inversa. Ok, entonces, ¿por qué ocurre eso? Muy sencillo, porque este 3 de acá no es igual al menos 1 que está dando acá. Ok, entonces, pero eso es con f. Ahora tengo que probarlo con g. Que con g hay que verificar que se cumpla que el par ordenado menos 1,1 pertenezca a g. Entonces, para eso hay que hacerlo aquí. Entonces igual se cambia la X de acá, que está en color verde, por menos 1 en X, que está acá en color verde, para verificar si efectivamente, si da el 1 en Y que está dando, si da el 1 en Y, va a pertenecer a G. Caso contrario, no. Que entonces escribe el criterio de la función, se cambia, como dije anteriormente, el X por menos 1. Se mete esto a la calculadora, que voy a pintar, a subrayar en color verde. Okay, se escribe así: fracción 1 bajo sobre 3, corro acá, abro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, menos 4 tercios, okay, y aprieto igual. Okay, y esto me da menos 5, menos, ¿cuánto dio? Menos 5 tercios, que menos 5 tercios no es igual que 1. Menos 5 tercios no es igual que 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? El par ordenado
menos 1,1, ¿verdad? No pertenece a G. Y para que ocurra que no pertenece a G, hay que poner la E y una rayita acá. Entonces, en ese caso, como ambos pares ordenados, por lo tanto, F y G no, no, no son funciones inversas. Punto. Okay. Ahora, en la tercera semana, en la cuarta semana, yo lo que hago es igual, copio todo lo que está acá, color verde, lo escribo acá, copio todo lo que está acá en color verde, copio acá, ok, y igualmente donde está la X, que voy a repintar de otro color, amarillo, ¿verdad? Tanto ahí como aquí lo voy a cambiar por el valor de X, en ese caso 2. Entonces para dicho caso yo copio la función, y donde está la X la voy a sustituir por 2 acá, y lo voy a también sustituir por 2 acá, pero para eso uso paréntesis. Ok, si yo meto a la calculadora esto que está en color amarillo, entonces sería 2, abro paréntesis, el 2, cierro paréntesis, más 3, igual, y eso me va a dar automáticamente igual a 7. Ok, y este 7 que voy a poner de color rosado no es igual al 3 que aparece aquí, que voy a poner de color rosado. Ok, entonces como 7 no es igual que 3, ¿verdad? El valor de Y no es igual, para poner que no es igual, pongo el igual y le trazo una línea. Como no son iguales, entonces ¿qué puedo concluir? Puedo decir que el par ordenado, ¿verdad? 2,3 no va a pertenecer a F. Entonces para que no pertenezca a F, se hacía lo siguiente: se le escribe la E y se le pasa una rayita. Con eso ya sabemos que no pertenece, pero hay que verificar el caso de G. Ok, entonces para G se copia todo, okay, y por aquellos que no han entendido, este 7 no es igual que ese 3. Okay. Ahora aquí copio esta función y donde está esta X lo voy a cambiar de color verde, ahí, ahí, y lo voy a cambiar por el 3. Todo lo que
Esta X la voy a cambiar por el 3 que está acá y por el 3 que todo lo que sea X lo voy a cambiar por el 3 porque es el valor de X. Entonces aquí iría un 3, como ahí hay un 2 por X, sería 2, abro paréntesis, 3, cierro paréntesis y meto esto a la calculadora. Lo voy a pintar de color amarillo. Okay, y eso me tiene que dar igual en la calculadora científica, sería 2, abro paréntesis, 3, cierro paréntesis, menos 2 igual a 4. Ok, me está dando igual 4. Y este 4 que voy a pintar de color turquesa no es igual al 1 en Y, que también es de color turquesa. Entonces, como eso ocurre, ¿qué podemos decir? Que 4 no es igual que 1. Y para decir que no son iguales, entonces lo que hago es que al igual le paso una línea. Entonces, si eso ocurre, entonces lo que hago es que escribo que el par ordenado, ¿verdad? Que par ordenado 3,1 no pertenece a G. Para que no pertenezca, entonces lo que hago es que le trazo una rayita al de pertenencia. Okay, entonces ya sabemos que es como digo que no son iguales. Y entonces anoto aquí, por lo tanto, F y G no son funciones inversas. Son inversas. Ok, voy por la última. Voy por la última para ya terminar la guía y hago exactamente lo mismo. Copio toda esta parte de la función. Ok, y dónde está la X que voy a repintar con color turquesa, aquí y aquí, la voy a cambiar por el 1 que aparece aquí. Entonces eso me da como resultado que si yo escribo esta función de acá, y donde está la X voy a escribir un 1 acá, y donde está la X voy a escribir un 1 acá. Si yo escribo eso en la calculadora, esta parte en la calculadora que voy a escribir, que voy a repintar en color turquesa, entonces 1 menos 3, eso me da menos 2. Ok, entonces si me da menos 2 quiere decir que este menos 2 no es igual al menos 1 que está acá. Entonces voy a repintar este menos 2 que está acá de color, que está de color verde, no es igual al menos 1 que está acá. Entonces yo puedo concluir que menos 2 no es igual a menos 1. ¿Y eso cómo se hace? Le trazo una línea al igual para identificar que no son iguales.
Entonces, ¿qué puedo decir? Dice que el power renown, okay, 1, menos 1, 1, menos 1 no pertenece, 1, menos 1, 1, menos 1 no pertenece a f. Entonces, para poner que no pertenece, se pone la e y se le pasa una rayita, se le pasa una rayita, se le pasa una rayita, se le pasa una rayita acá. Entonces ya automáticamente ya tenemos la primera parte de eso. Pero ahora tenemos que verificar que en la función g, ¿verdad? Ok, a la función g, en la función g, entonces hay que verificar. Lo que hago es que sustituyo la x que está acá, que voy a repintar de color verde, la voy a cambiar por el menos 1 que aparece acá de color verde, y aquí también lo voy a hacer lo mismo. Ok, entonces aquí sería que aquí sería copiar esta función y cambiar donde está la x por menos 1, tanto ahí como ahí. Y esto, si yo lo meto a la calculadora, lo que está en color en rosado, me va a dar igual a, vamos a ver cuánto da, fracción 1 sobre 3, corro acá, abro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, menos 4 tercios, escribo igual, y eso me va a dar igual a menos 5 tercios. Eso me da igual a menos 5 tercios. Ok. Y resulta que ese menos 5 tercios, ese menos 5 tercios, ese menos 5 tercios, ese menos 5 tercios, resulta que ese menos 5 tercios, ¿verdad? No es igual a 1. Entonces yo puedo concluir, en otras palabras, puedo señalando, ¿verdad? Con una flechita, ese menos 5 tercios no es igual a este 1. Entonces digo, en otras palabras, que insertar cinco tercios no es igual a 1. Entonces para eso yo lo que hago es que le trazo una línea al igual, ¿okay? Y como eso ocurre, el par, puedo escribir que el par ordenado, ¿okay? El par ordenado menos 1, menos 1,1 no va a pertenecer a G. Para poner que no pertenece a G, lo que se hacía era que donde estaba la E,
se le traza una línea. Ok, entonces automáticamente puedo concluir que por lo tanto la funciones f y g no son funciones inversas. ¿Okay? Entonces ahí termina mi explicación por el momento. Eso sería todo.